Buenas noches, Formosa. Nuevamente, Prensa Latina, la trinchera de la doctrina presente en nuestra provincia. Somos parte del proyecto nacional y popular y aquí estamos, a pesar de los años, a pesar de nuestras vidas y trabajos cotidianos, compartiendo con ustedes este espacio de doctrina, de compartir estas ideas tan antiguas. Tiene 70 años nuestro peronismo, pero sigue vivo y modernizándose cada día. Y hoy, más que nunca, después de el triunfo de Salta, aquí estamos muy contentos y en este programa. Hoy con visitas muy importantes. Quiero dejarlo a Juan para que presente a nuestros hoy invitados de lujo. Bueno, gracias, buenas noches. Yo quiero empezar por una cita de Galeano, como podía ser de economía hoy. Aquella que dice: somos conscientes de que somos las historias que vivimos. Sin duda alguna, toda una filosofía de vida en estas pocas palabras. Bueno, esta noche realmente tenemos a dos compañeros. Prácticamente nuestras raíces fundamentales allá por los años 70 en lo que fue la juventud peronista. Uno de ellos, formoseño, que no vive en Formosa, pero que cada vez que viene nos acompaña como corresponde. Y aparte de eso nos trae su palabra lógica y con claridad de todo lo que acontece allá en la metrópoli, en Buenos Aires. Estoy hablando del compañero Oscar Viña, Coco, como le decimos cariñosamente nosotros. Un hombre que verdaderamente ha hecho de la doctrina, en la doctrina justicialista, ha hecho prácticamente una esencia de su propia vida. Militante desde siempre, con sacrificio y presente siempre en todo lo que hace al desarrollo nacional y popular, y en todo lo que hace verdaderamente a la revolución peronista, a esa revolución en paz, que verdaderamente el general Perón la nombraba muchas veces y sin embargo no tuvimos paz entonces. Esa paz que hoy, aplicando esa misma doctrina y ese mismo modelo de país, verdaderamente en paz estamos consiguiendo increíbles respuestas y increíbles soluciones. Junto con Coco Viña nos acompaña otro compañero, también con profundas raíces dentro del movimiento nacional justicialista. Estoy hablando de Rodolfo Chiquito Acosta. Él está acá con nosotros como lo vemos todos los días, pero también con su capacidad, con su calidad humana, con su militancia y el sacrificio que ha hecho siempre también en pos del movimiento peronista, lo tenemos presente porque sin duda alguna ellos son la historia viva del peronismo de Formosa, que nosotros como jóvenes lo empezamos a vivir, lo empezamos a entender y por sobre todas las cosas nos produjo el sentimiento máximo como jóvenes que fuimos en los años 60. Por eso, Oscar, a vos quiero pedirte en principio, allá por los años 60 vos fuiste uno de los precursores de la doctrina justicialista en todos los ámbitos de Formosa, y te tocó inclusive trabajar en el área rural, en la organización de las ligas agrarias, en aquellos que buscaban esos hombres y mujeres sacrificados del campo. Imagínate nada en los años 70, tanto tiempo, y esos sufrimientos que tenían por entonces, que se trasladaron hasta no hace mucho tiempo, y que pedían reivindicaciones que eran posibles, que eran simples, y que verdaderamente nosotros como peronistas no solamente las apoyábamos, sino que eran parte de nuestros sueños de libertad. Yo quiero pedirte a vos si nos podés recordar algunas cosas de esas antiguas historias, tan modernas hoy en cuanto hace al sentimiento peronista. Bueno, encantado de estar acá con los compañeros, con ustedes. Las ligas agrarias ya venían medianamente conformadas a fines de los 60, principios de los 70, cuando a mí me tocó trasladarme desde Buenos Aires a Formosa y voy a sentarme aquí en mi provincia. En ese marco me fui incorporando poco a poco a las actividades políticas y profesionales de la época, ¿no? Comencé a insertarme a través de compañeros y amigos en algunos espacios de la CCT, acá, en algunos de los gremios en consecuencia, con lo clásico del doctor
y el asesor a la vez, ¿sí? Pero en un marco bien peronista como ustedes se lo pueden imaginar o lo habrán vivido, ¿sí? Poco a poco va logrando presencia masiva ¿no? El tema del campesinado y la tenencia de la tierra en esos años en una etapa de dictadura, que hoy no sé si somos muy benignos de llamarlo vista blanda en función de lo que sucedió después, ¿sí? Pero de cualquier manera, clarito, una dictadura militar, ¿sí? Que limitaba y condicionaba el acceso a la tierra por parte de los campesinos, ¿no? Sin perjuicio de ellos, los coroneles que venían y asumían cargos acá, en el marco de la dictadura, ellos rapidito conseguían la manera de lograr su premio. Los campesinos peleaban por las 25 hectáreas que en esa época era la producción de algodón principal, necesaria para un enfoque familiar de producción, ¿no? Los milicos se llevaban algún pedazo bastante más grande por el solo hecho de estar uniformados, estar con los fierros y solo ser en ese momento o en ese instante los dueños del proceso. Las ligas agrarias se fueron conformando no solo en Formosa, sino también simultáneamente en Chaco, en Misiones, en Corrientes, en el área de Gorda, en la zona tabacalera de Corrientes, en el norte de Santa Fe fuertemente, y hasta en Córdoba, una cosa que uno olvida un poco, un pueblo del Chaco santiagueño, que tenía una extensión geográfica, ese accionar de las ligas muy amplio, ¿no? Entonces decimos poco si no mencionamos cuál era la base ideológica para ese movimiento que tomó fuerza, en número por lo menos, en cantidad, con mucha rapidez, ¿no? El sustento ideológico de base, en mi entender, era fundamentalmente asumir la vivencia teórica de la Iglesia Católica en el marco del Concilio Vaticano, de Juan XXIII, que es el Papa del momento, con lo que la teoría de la liberación que apareció en ese instante, y que lógicamente, porque ya lo sabe, no quedó ese enfoque teórico, no era exclusivamente nuestro ni menos del nordeste, que era prácticamente América Latina entera, cada una en su espacio particular, en distintos países y distintas culturas, asumiendo lo suyo de un cántaro para abrevar ese tipo de teorías que prendieron rápidamente, porque en definitiva era un enfoque de humanismo, ¿no? Y fue rápidamente asimilado. Eso lo viví, yo me estoy recordando, en el año 70, mi inserción más fuerte en el 72. Antes que continúe te quiero hacer una pregunta. Vos hablaste de la iglesia de Formosa. ¿Te acordás de algún nombre de alguno de los eclesiásticos de aquella época que acompañaban al movimiento rural? El Monseñor Escotino, nuestro obispo emérito de Formosa. A mí y a otros compañeros que éramos laicos, nos invitaban con cierta frecuencia los sacerdotes más jóvenes que llevaban adelante este proceso desde el punto de vista teórico religioso, etc. Nos invitaban a los seminarios, por ejemplo, ¿no? 30 o 40 curas, algunas monjas y algunos laicos como nosotros, y el Monseñor Escotino asistía, ponía la cara sin hablar, simplemente asistiendo, escuchando y quizás aprendiendo también. Nos dejaba hacer, como decíamos en esa época, ¿no? Pero bueno, era una autoridad moral y ética de mucho peso, ¿no? No sé si responde nada. Responde perfectamente, porque verdaderamente el recuerdo que nosotros tenemos del Monseñor Escotino es un recuerdo muy caro a nuestros sentimientos, como seguramente a tuyo también, porque siempre estuvo, como siempre decimos nosotros, del lado del que más lo necesita, sin pedir, simplemente dando, como era su costumbre. Sí, yo tengo una cosita.
yo estaba en México y conocí en México la revista Christus de los jesuitas mexicanos, ¿no? La revista Christus de teoría de la altísima nivel de la época, que la editaban, digamos, era una revista muy bien editada y cada 2 meses más o menos. Yo le mandaba, cada vez que salía un número, se lo mandaba a Christus, ¿no? Tengo una carta hoy de cocina agradeciendo el envío de las cartas de las revistas. No sé si sirve eso. Sirve perfectamente. Es el recuerdo que nosotros tenemos de él. No podía ser de otra manera. Bueno, Oscar, realmente lo que dijiste, supongo que es la primera parte. Vamos a continuar con eso. Pero quisiéramos escucharlo a Chiquito, que también tiene su historia con respecto a lo que fueron fundamentalmente las raíces de la creación de la Juventud Peronista de la Regional Cuarta allá por los años 70. Él fue partícipe directo, fue organizador directo y fue de alguna manera, no quiero decir de nuestro asesor político, pero sí fue nuestro acompañante supremo en aquellos momentos, junto a otros compañeros como Fabián Oviedo, por ejemplo. Chiquito. Sí. En aquella época, ya al llegar a los 70, había un grupo acá de muchachos que veníamos ya tratando de buscar la forma de llegar a encontrar el camino de acompañar al proceso de liberación del pueblo y el retorno del Perú fundamentalmente. En ese trayecto nos encontramos junto con el resto del país, acá en el nordeste también, con la explosión de la salida así de la juventud a la arena política, digamos, en la lucha por el retorno al final junto a la clase obrera. Y en esa época acá por Montano nos hemos juntado unos cuantos: Oviedo, Ante Montilla, Chimolo Fernández, Cacho Acosta, Ábalos y otros cuantos compañeros, y empezamos ya incluso en general tratar de organizarlo mejor. Detrás de esto vino la organización de la regional, en la que tuve que participar, por suerte, representando a Formosa, y lo hice en la regional cuarta. Fui delegado de la región a la cuarta de Formosa, y allí hemos encarado fundamentalmente la lucha por el retorno del general, junto al movimiento obrero. Y acá no nos diferenciamos de nosotros. En esa etapa también colaboramos en todo lo que se refería a la lucha del hombre en el camino a su liberación. También estuvimos presentes al lado de la Liga y todos nuestros compañeros. Y eso me hace recordar allá por debe decir por el 71 más o menos, tal vez la movilización popular auténtica y más grande que tuvo la provincia. Alrededor de 12.000 campesinos junto con los que apoyamos acá de Formosa, y ahí tuve una participación, podemos decir, activa del padre de Coquín, de Monseñor, porque hacíamos base, inclusive en el obispado estábamos con él, mientras se movilizaban los muchachos del interior para acá, donde algunos tenían que ir a colaborar con el grupo de la juventud para que los campesinos puedan llegar a la ciudad en esa gran movilización, que creo que es historia dentro de la lucha por la liberación nacional. Vamos a un pequeño corte musical y después continuamos con esta hermosa historia de nuestros compañeros de esta vivencia que fueron los años 70, el despertar de la juventud, que es muy importante, que algo similar estamos viendo ahora. Por eso que nos parece muy importante volver a ese momento, a esos años 70, para rescatar la lucha de aquellos jóvenes que lamentablemente muchos de ellos ya no pueden contar la historia como si podemos hacer. Un corte y continuamos. No, pero la primera 21 flores
Claro, por eso yo lo que le dije a ellos es lo que nosotros estamos viviendo. Porque hay una cuestión, hay un impasse que hubo desde que cayó el general Perón en el año 55. Hubo una juventud que quedó por el camino. Los que fueron de la resistencia no eran jóvenes, eran hombres grandes. Mi padre, por ejemplo, era de la resistencia. Recién la juventud empieza a despertarse, así como hoy se despierta la juventud. Recién la juventud se empieza a despertar y empieza a actuar políticamente desde fines de los años 70, que ya hubieron presos en la antigua, fines del 60, en el anterior gobierno de facto, donde estuvo Ganía. Tuvimos nuestros presos políticos que eran jóvenes militantes, pues parecería, ahí era peor todavía. Ser joven era realmente un pecado, peor que lo que puede ser. Y después sí tuvimos toda la etapa del desarrollo de los años 70, donde cobró auge la juventud. Y así también no fue. Porque ahí ya no fue un poco detenido, ya fuimos detenidos, muertos, desaparecidos y todo lo que hay. Que es la historia contemporánea. Bueno, no, pero lo que pasa es que no era, digamos, no tuvo la explosión que tuvo en los 70. No, de ninguna manera. Pero la juventud, sobre todo la vinculada a los gremios, o sea, ya a fines de la década de 50. Sí, pero por eso, si te vuelvo a repetir, que dio lugar a las primeras experiencias ya poquitas. La de John Williams. John Williams. La experiencia de la cubana, digamos. Y de acá, que te digo, Chile se encontró con John Williams Cruz cuando estaba ya por allá disparado. No es ¿sabes cómo le llaman? Sí, nosotros no lo llaman. No, pero es un tweet. Claro, el tema es que la Formosa ocupó su lugar, una provincia nueva, ¿no es cierto?, con falta de una cambio de la forma de supo hacer su tarea, lo que le tocaba, ¿no es cierto? Yo creo que lo hicimos bastante bien en nuestra comunidad. Sí, la verdad que sí. Porque yo he vivido, por ejemplo, con lo que fue la resistencia de mis viejos, y todos esos otros robacos ya no queda ninguno, vieron todos. Inclusive la madre de su mamá, que fueron de la. ¿En qué época de ese año? Mi viejo era en 1911. No era ningún pendejo. La madre 15. Continuamos, Juan. Bueno, Compañeros. realmente a nosotros nos llena de emoción escucharlos a ustedes, escuchar estas historias de hombres políticos que fueron realmente con un gran compromiso y con mucha presencia allá por los años 70, cuando a nosotros nos tocó incorporarnos a la vida política del país y llevar adelante lo que es la doctrina peronista. Y realmente nos llena de orgullo tenerlos a ustedes por dos razones. En principio porque precisamente escuchándolos a ustedes y viendo que hoy, por fin, después de muchos años que pasaron de democracia, vemos recién que se incorporan jóvenes de nuevo a participar en política y que forman legiones ya realmente, y que muchas de esas legiones, la gran parte de esas legiones, son peronistas o adoptan de alguna manera la doctrina peronista. Por eso escucharlos a ustedes es realmente darle cierto ejemplo de participación y cierto ejemplo de compromiso. Yo no les digo a seguir, sino sencillamente que les sirva para ver que este movimiento tiene raíces nacionales, populares, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, porque la militancia no es solamente contar cuentitos. La militancia es una cosa cuando se la toma con respeto, y con respeto y sobre todo poniendo la vida en ello, porque adoptamos como forma de vida la doctrina, sin duda alguna, cuesta mucho. Y son ustedes un ejemplo vivo. Por eso, Oscar, me gustaría seguir escuchando un poco de todas esas historias de vida que tuviste vos por aquellos años 70. Yo en la vida me incorporé ya en la época en que estaba en la UNA de gobierno, o sea, ya después de la revolución del campo. 2 o 3 meses después recibí una invitación de las ligas a que me incorpore como asesor, si estaba de acuerdo, y que ocupe
decir, un lugar en la Dirección Federal de Tierras Fiscales. Que en esa época la Dirección de Tierras Fiscales pues, se transformó en instituto, eso, era más fuerte y más poderosa que el propio Ministerio de Agricultura. Y desde allí cumplimos una tarea de esclarecimiento desde el punto de vista, en el caso nuestro, los abogados, de esclarecimiento desde el punto de vista técnico, pero siempre enganchado con la cuestión política. Y otros compañeros, por ejemplo, compañeros digo, de otras profesiones, como el caso del ingeniero agrónomo, también hacían lo suyo, y formábamos equipos. En esa época llamábamos mucho equipo interdisciplinario. No sé si, a ver, una anécdota que yo recuerdo siempre con cierta alegría y a la vez un gesto de picardía en el derecho en sí mismo, es que para nosotros fundamental, desde las ligas agrarias, fundamental, el requerimiento de tierra, partíamos de un mapa en colores que poníamos sobre la mesa, donde hasta en medio del rectángulo de lámina, en el centro, la ruta 11, esta ruta 11 nuestra, que está apuntando, creo, si no me equivoco, en el sector del sur de la ciudad para abajo, hacia el departamento. El mapa se veía un color uniforme, verde, todo verde parecido, la ruta, y del otro lado de la ruta, con múltiples colores, todos chiquititos. No sé si queda la imagen, todos colores vivos, todos muy chiquititos. ¿Y qué tiene usted con la ley de reforma agraria? Sí, eso queremos. Eso todo chiquitito pasando al otro lado de la ruta 11. ¿De quién era la ruta 11? Si no me equivoco, digo, eso verde grandote. No le voy a hablar de algo solo, se llamaba una sociedad anónima, que después supimos que tenía, o tiene, en Bahamas, y uno de los directores era, si no me equivoco, Fidel Castro. No, tampoco le debería hablar mucho, si me equivoco, disculpe, no es en términos políticos, estamos conversando en política, sin darle alguna apreciación lógica en la medida en que uno está hablando en serio. No sé si es posible, a mí me resultó muy gráfico. ¿Cuántas hectáreas tenía Árbol Solo por entonces? 100.000. Eso es de todo. Bueno, pero no lo sabe, nosotros no seguimos ir a ocupar la semilla, tratamos la ley. Tratamos la ley, eso es otro tema, muy bien, me gusta. La UNA firmó el proyecto de ley. La UNA permitió que elaboráramos el proyecto, él lo firmó y lo presentó a la legislatura. También les cuento ahí anecdóticamente cómo fue el control de la aprobación de la ley. Las ligas sabían de que se iba a tratar el proyecto en la legislatura. La legislatura nuestra estaba funcionando en el primer piso de la institución que todavía hoy es realidad provincial. Y las ligas convocan una asamblea. No una convocatoria multitudinaria, sino una asamblea. Seguramente los compañeros con cargos y responsabilidades dentro de la estructura de la propia liga. Y las monjas cruzadas, muchas de ellas colaboraban en todo este emprendimiento y se encargaban, por ejemplo, de garantizarles la comida a estos compañeros. A las 3 de la tarde más o menos se desarrolla, empieza a funcionar la legislatura. Y los compañeros que se habían comido estaban también para que habían venido, etcétera, agarran alguna de las ollas, de cacerolas grandosas y el cucharón y se trasladan de las monjas cruzadas de la época, estaban ahí muy cerca de la legislatura, digamos, ¿no? Y se trasladan a la puerta de la legislatura con un cantito. Y acá no sale nadie si no sale del Congreso, ¿no? Había una cierta presión popular para que saliera. ¿Por qué? Porque el bloque justicialista, creo que éramos 16, 30, teníamos por un propio.
pero los radicales habían opuesto que estábamos poniendo y votaron en contra, eran 6 o 7, que ellos tomaban número grosero, y otros 6 o 7 eran el bloque de los institucionalistas, de los desarrollistas, ¿no? Esa era la composición. Los radicales ya dijeron que votaban en contra. Y espero recordar bien, se hace un cuarto intermedio y los progresistas que estaban votando en contra también, como que se estaban equivocando. De pronto, por ciertas sociedades que existían ya en esa época, acuerdos electorales entre uno y otro, y un eje común teórico, si queremos, la industria nacional y la burguesía nacional. Pero hasta ahí. Y en esa estaban votando en contra. Entonces el jefe de ellos los reúne en la escalera que nos llevaba hacia abajo. El primer piso donde funcionaba en la escalera, en el centro de la escalera, en el descanso, y un grupo de diputados, 5 o 6 diputados, con todas las cabecitas juntas y hablando entre ellos, ¿no? Coincide en la pura casualidad que uno de los que baja era yo. Y voy bajando y escuchando sin querer que ustedes quieren de que el jefe del bloque decía, pero no sean posibles, ¿qué tienen que dar en la historia? Voten a favor. Así fue. No sé si eso... Sí, realmente es una parte importante. Yo quiero preguntarle, chiquito, él dijo justamente se aprobó la ley. ¿Qué implicancias tuvo esa ley para el gobierno democrático de Formosa en ese entonces? Al gobierno democrático de Formosa le trajo serios problemas. Evidentemente estaba muy fuerte todavía la oligarquía nacional, y apretaron las clavijas desde Buenos Aires, le produjeron los problemas al compañero Laguna que estaba en la gobernación, y trajo como consecuencia la mayoría de la gente la sostenemos que no fue solamente el enfrentamiento que había en ese momento entre el gobernador con el vicegobernador, sino creemos que el fondo de la cuestión fue la ley de reforma agraria que salió de Formosa votada y aprobada. La primera provincia independiente. Y fue la primera provincia intervenida, y nosotros sostenemos, los militantes de esa época, que fue a consecuencia de la aprobación de esa ley. Vamos a un corte y continuamos acá con este interesante diálogo con los compañeros. Esta es una reivindicación para uno. Algún sanguchito que quede vivo no le va a gustar el sanguchito chico. De aquella época no sé qué. Yo podría haber dado el nombre, lo hice más suave. Casi te interrumpo cuando dijiste sobre qué le gustan, entonces te decía como siempre, iba a decir, pero viste, me contuve. No, la anécdota de Teodoro con el ministro de Economía siempre era No, era el canciller, no, el ministro del Interior. Había que acordarse Del Interior. de lo que pasó a la Pelusa. Pelusa Pedroso con... ¿Cómo que? Porque había A Pelusa Pedroso. Vine. Vine era. No, Vine fue el canciller. Y entonces ya era el También el ministro del No, Interior. También era del interior. Antonio no sé cuánto de la ministra, recuerdo que era miembro también de la comisión de Estado. Me había acordado que Claro. y aquel encuentro que hubo entre los bobos chiquitos. El encuentro que tuvo Pelusa. Pelusa Pedroso era ministro De Agricultura. de Agricultura, así se llama la vida. Con el plano, digamos, de y que los llama el ministro del Interior para decirles que ahí no toquen, ahí eso, olvídense de eso, y que se discute, se pone soberbio en la conversación, lo contaba Pedro, se pone soberbio el ministro en la conversación y Pedro se lo para. Le dijo, usted respéteme como ministro de Agricultura de la provincia de Formosa, yo lo respeto como ministro del gobierno nacional. Así fue, se acabó la reunión y se orden general.
¿no? Le dio la mano y se sacó para afuera con órdenes generales, váyanse, ¿no? Eso nos contaba Pedroso cuando regresó de la reunión. Para contarlo bien hay que nombrarlo a Pedroso y No. yo creo que no conviene. Y hablamos del ministro, ¿no? El ministro de Agricultura, ¿no? No. No, quedó igual. Ahora, bajo este. Va a ser. Continuamos con nuestro programa y ahora vamos a nuestras efemérides. Día 12 de abril, 1654. Inglaterra se anexa Irlanda y Escocia y forma la Gran Bretaña. Como se darán cuenta, estimados oyentes, estos eran piratas de tiempos bastante lejanos. 1823, por iniciativa de Bernardino Rivadavia, surge la Sociedad Beneficencia en Argentina. ¿Por qué lo nombro? Porque estas señoras gordas de toda la vida, era la limosna para los pobres. Son las que se terminan enfrentadas con Evita y de ahí, por supuesto, que sale la fundación, ¿no? Vamos a nuestra tierra. 1880, un año después de la fundación de Formosa, se constituye el primer consejo municipal de la ciudad de Formosa. Ya empezamos con lo institucional. 1891, esto es muy importante, se juegan los dos primeros partidos oficiales de la historia del fútbol argentino. 1961, a bordo de la nave Vostok I, el astronauta soviético Yuri Gagarin es el primer hombre en viajar al espacio exterior. Ya había comenzado la era espacial, recordarán los escuchantes que la primera fue la perrita Laika, ¿se acuerdan? Que también anduvo pobrecita volando por la estratosfera. En 1975 muere en París Josephine Baker. Esta bailarina de origen norteamericano era negra, por supuesto, por eso tuvo que emigrar y triunfó en Francia. Pero antes, hay que recordarlo, fue una gran luchadora contra la discriminación y fue integrante de la resistencia francesa. Por eso es que esta mujer requiere y merece todo nuestro respeto. También fue el día 12, el día del decorador y el brillista. Vamos al día 13. 1813, la Asamblea General Constituyente decreta la acuñación de la moneda propia en Argentina. Y es el día del kinesiólogo y el terapeuta, ¿no? Ayer dando esto, todos los diarios saludándolos, ¿no? Vamos al día 14, 1890, Día de las Américas, nace en Washington la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Posteriormente pasó a llamarse Organización de los Estados Americanos, la OEA. Esto vamos a nombrarlo, tiene una historia que no es bastante triste para nosotros porque fue posteriormente fue un instrumento de los Estados Unidos y de los países cómplices y los principales que les interesaba más otras cosas que realmente la independencia de sus países. 1945 nace TELAM el día 14 de abril con el nombre de Telenoticias Argentina a instancia del entonces vicepresidente y ministro de Guerra Juan Perón. Se crea una agencia de noticias para hacer frente al oligopolio informativo de las agencias United Press y Static Press. Fíjense ese paralelo entre nuestra ley de audiodifusión, ¿no? En el 1993, el Congreso sanciona la Ley Federal de Educación. A partir de esa propia ley empiezan los conflictos porque fue objetado y resistido por los docentes. Recuerdan que tuvimos problemas importantes en todas las provincias. Casi 20 años después no existía un paralelo con las jurisdicciones nacionales y provinciales. Sigue provocando actualmente dificultades que se están resolviendo a través de reglas y leyes pero parciales. Estamos esperando la nueva ley de educación, ¿no? Dejé para el final que ayer nos deja
Eduardo Galeano, la voz de América, es el que a través de sus textos mostró una América distinta, una América expoliada, una América dominada, torturada, robada por los distintos imperios, España, Portugal, Inglaterra y finalmente Estados Unidos. Esa expoliación está a través de todos sus textos, especialmente esa obra máxima que fue Las Venas Américas de América Latina, un texto para nosotros importante, fue escrito en 1981 y fue un libro de cabecera de todos aquellos que querían una América distinta. Con el permiso de los compañeros, voy a leer un párrafo pequeño de Memorias del Fuego, los dos que cuentan la historia de América desde la época de los dueños de la tierra hasta 1985. Voy a leer algo que se llama El pueblo argentino desnudo de ella, el año 1952. Viva el cáncer, escribió alguna mano enemiga en el muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los malqueridos. Por su boca ellos decían y maldecían. Además, Evita era la hada rubia que abrazaba al leproso y al harapiento y daba paz al desesperado. El incesante material que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba, aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentaba abrigos de visión. No es que le perdonaban el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por atavíos de reina. Este es nuestro querido amigo Eduardo Galeano. Fíjense, un uruguayo rescatando esta figura importantísima. Al mismo tiempo que hablaba de la América robada, también hablaba de los héroes. Esos héroes que él escribía que eran desconocidos, incluso algunos sin nombre, que forjaron esta América, pero también hablaba de los otros héroes, de los que conocemos o empezamos a conocer: Tupac Amaru, Juan Azurduy, el Che, Perón, Evita, Chávez y todos esos que él reivindicaba permanentemente en sus escritos. Por eso que hoy el movimiento federal Néstor Kirchner lo despide como despide a los compañeros militantes, a los compañeros revolucionarios, hasta la victoria, siempre, compañero Eduardo. Música, por favor. Disculpe. Bueno, tengo flojo el esfínter del ojo, pero bueno. Yo usaba el libro ese para dar clases en México. En México tienen un sentido de la nacionalidad que no tenemos nosotros. Nosotros defendemos de los bancos, ellos tuvieron siempre. Cuando llega Cortés, lo asumen a Cortés, pero a partir de su historia, como aztecas, como mayas, toltecas, olmecas y no sé cuántos, ¿no? Entonces la historia para ellos empieza con la Indiada, la historia para nosotros empieza con los barrios. Entonces yo me encuentro que me ofrecen una cátedra de Sociología 2 en la Universidad de Sinaloa. Sociología 2, problemática de América Latina. En cualquier nivel de estudio de México hay una materia que se llama problemática de América Latina. En la primaria, en la secundaria, en la terciaria, en el doctorado, en todos lados. A mí me tocó darlo a nivel de licenciado. Me apareció el libro de Galeano. Yo daba mi clase con el libro de Galeano. Para mí era una fiesta. Para los chicos también. Realmente el libro
sea, acá por lejos de la ciudad, por política, por Tienen ahora, así lo hicieron, y así lo querían. Esa es una parte de pero, digo, No, no, yo te quiero decir ahora, digo, yo te digo. El mozo mexicano se atiende en la mesa o está en el restaurante, el mozo mexicano. Muy amable, cuando agarran los papelitos y va hijo de la ciudad, ya despacito para que no lo que tampoco es boludo, no rompe para llegar a la cocina. Es un juego dialítico medio amañado. en Puebla. En Puebla, Hay que elaborando y después en la universidad. no, como dicen que se inicia interamericana. El inicio de la indigenista, pero se da por interamericana. Estuvo haciendo una maestría de 15 años. Tenía 40 años, ahora tengo 70. Yo aquí La Puebla es una fue el segundo argentino que estuvo en Puebla este año. El primero fue Maradona, el segundo yo. ¿Qué tal? Porque fue en el 86, ahora me acuerdo. Continuamos con nuestro programa. Juan. Chiquito, ¿qué implicancias tuvieron todas estas luchas que se dieron con los campesinos, con hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores de la tierra, sin ser inclusive los dueños, pero que sencillamente continuaban y se esforzaban por tratar de hacer verdaderamente, como ciudadanos formoseños que eran, el crecimiento de esta zona? Bueno, la lucha de las ligas no termina la dictadura militar. Y bien ahí tenemos que recordar que las ligas fueron las que le ofrecieron muchas vidas, porque hubo muchos desaparecidos de Formosa. Y esa lucha fue en esta etapa un poco ya plasmada en la búsqueda de lo que ellos querían, que era la tenencia de la tierra, que era lo fundamental. En este gobierno se ha avanzado muchísimo en eso, porque se ha dado el título de propiedad a muchos compañeros campesinos que tuvieron aquella lucha y que sobrevivieron. Estamos en una etapa donde se ha reivindicado esa cosa. Este gobierno lo ha hecho, compañero Gillo lo ha hecho en eso, de dar el título de propiedad y reivindicar aquí la lucha de muchos compañeros. No está todo hecho, todavía falta. Creo que a partir de ahora tendrá el desarrollo de ese compañero que es la gente de la tierra y se va a cumplir de alguna manera el reloj del compañero Gillo, que cada ser humano se desarrolle en su zona y vaya a crecer. Creo que uno de esos proyectos es la creación que tiene el proyecto de más parques industriales dentro de la provincia. ¿Vos, Oscar, tenés algo que agregarle? Un comentario. El sitio de la democracia burguesa que estamos viviendo, el director de tierra, el Instituto de Tierra, hablando con el retomando un poco la historia que estamos conversando, en ese momento retomando esa historia y buscando lazos y vías y líneas como para volver a trabajar sobre esto, pero desde el gobierno. Un compañero que cubría esa detalle, yo no presidente, no conozco cómo es la estructura del instituto, pero decía desde esa posición, conversando, decía, el problema serio que tuvimos en los años anteriores era fundamentalmente, aunque parezca mentira, el encuadramiento, la discusión sobre el encuadramiento de las tierras que querían entregarle, por ejemplo, a un campesino. Costaba bastante entenderse con el vecino hasta dónde se seguía el alambrado, hasta dónde el mojón marcaba, ¿no es cierto? Una cosa que, bueno, se asumía porque era una realidad que se vivía, ¿no?
Entonces, este director me decía, en el año, para ubicarnos bien, 84, 85, ¿no? Me decía, nosotros estamos desde acá decididos a entregarlos, aunque sea con forma de huevos, pero los vamos a entregar. ¿Cierto? Ya no el encuadramiento clásico cuadriculado, rectangular, etc., aunque sea en forma de huevos, pero el objetivo es entregar la ciudad. Así lo hicieron. Claro que lo hicieron. En esto, yo quisiera agregar, más allá de lo que ustedes están hablando, de lo que está diciendo, de la profundidad que tiene todo esto. ¿A qué está dirigido? Cuando nosotros arrancamos este programa, el ideario nuestro era no comentar simplemente las cosas, sino explicar la razón del porqué. Y la razón del porqué es que esta historia misma encierra todo un encuentro de vida actual contra un desencuentro al que nos han sumido durante muchos años. Y que lo que se construye hoy no es por un hecho fortuito, es lo que hay que tener en cuenta. Especialmente se lo digo a los jóvenes. Esto se hace por una razón política. Toda la razón política que hoy exige la situación que vive nuestra provincia, nuestro país, y esa inserción dentro de las Américas, está detrás de esa razón política que se planifica, sin más, a través de nuestra doctrina, que en este momento volvió a florecer como tal. Más allá de que algunos dicen es diferente a la que tenía el general, no, yo quisiera decirles, en estos años que estamos viviendo, se está aplicando la doctrina peronista, y se quiere, discúlpenme el término, pero es rajatabla, ayornada a los tiempos que vivimos. No sé si alguno coincidirá o no, pero nosotros, desde nuestra militancia y de la experiencia que nos da ella, creemos que se está desarrollando de esta manera. Sí, Sí. una de las cosas que hizo la dictadura y los gobiernos liberales a posteriori fue dejarnos sin las importadoras. Es decir, no se le podía dar valor agregado al algodón. Eso fue terrible, porque nos dejó sin directamente había que vender el algodón en bruto a las importadoras que venden el Chaco, que por supuesto que no sé si más de una de ellas no eran nacionales, ¿no? Esto se ha revertido en parte, ¿no es cierto? Por eso pregunto, creo que las planchadas de venta del algodón no es más el acopiador el que está ahí especulando con la gente, sino que hay una forma diferente de comerciar el algodón. ¿Es así? ¿No es eso? Sí, es que esa es precisamente una planificación política. Claro. Porque de otra manera era el libre albedrío dentro de lo que es el liberalismo. Dentro de esto, el gobierno, que muchos de los liberales precisamente se enojan por eso, tiene su intervención para poner realmente, reglamentar si se quiere, el intercambio que puede existir. No se limita a nadie, simplemente se ponen condiciones que sean fortuitas para todos los que entran dentro de ese circuito económico. Exacto. A lo mejor los jóvenes no saben y los mayores recuerdan que el acopiador proveía de alimentos a los campesinos y después cuando tenían que ir él mismo le compraba el algodón, por eso acopiador, y claro, se quedaba el campesino. Él mismo le ponía el precio. Exacto, y no tenían ni para comprar una camiseta, era terrible, era una explotación muy grande. Eso no pasó hace 100 años, pasó hace relativamente muy poco. Estoy hablando de los años 80, no estoy hablando de muy lejos, ¿no? Y creo que eso ya, a través de las planchadas y la responsabilidad del Estado, por eso el Estado vuelve a jugar un rol importantísimo en todo esto, ¿no? Es un poco lo que decía Juan, de ese estado de bienestar que tanto extrañamos de aquellos tiempos, ¿no? Sí, exactamente. Era el arbitraje del Estado, pero eso le molesta a los liberales, sin duda alguna. La democracia para ellos tiene que estar dirigida hacia su sentido práctico. ¿Cuál es el sentido práctico? Tener sus privilegios. Entonces, dicen que en la democracia no puede ser que se pongan limitaciones. Para nosotros creemos perfectamente que no son limitaciones, son precisamente condiciones que permiten a cada uno de los sectores o actores, como normalmente dicen, que participan en lo que hace a toda la actividad comercial de un país o de un pueblo,
pero con cosas que se pueden jugar con claridad y perfectamente determinadas. Es decir, cada cual sabe a qué atenerse, y el gobierno pone esas condiciones para que cada cual sepa a qué atenerse. Esa es la razón práctica. Aparte hay un marco que siempre hablamos y decimos nosotros, que es la distribución de los ingresos, ¿no? Y eso es algo muy importante, que estos señores no lo ven. Fíjense que un candidato presidenciable dice que para qué queremos las Malvinas que nos van a refinar gastos, ¿no? Es increíble las cosas que escuchamos todavía en estos momentos, ¿no? Claro, es el mismo criterio que se usaba en algún momento cuando se decretaban regiones y provincias filiales. Dentro del esquema neoliberal, que además, es decir, obviamente la aplicación de los postulados constituidos de Washington en la Argentina fue a rajatabla, con lo cual obviamente el Estado era subsidiario nomás, y se desreguló prácticamente toda la actividad económica, se quedaba a las manos libres del mercado, digamos, el manejo tanto de los precios como de los mecanismos de acumulación del sistema capitalista. Eso fue lo que nos llevó a una Argentina con 25% de circulación abierta, con más del 50% de la población en condiciones de pobreza y una alta porcentaje de indigencia. Digamos que ahora muchos con ligereza quieren comparar la situación actual de la Argentina con esos momentos, ¿no? Estamos en crisis. Y la verdadera crisis que atraviesa el país yo creo que es la crisis del crecimiento. Es decir, ahora hay problemas en el tránsito y el estacionamiento de Formosa, pero eso no es porque la gente es más pobre, sino porque la gente ha elevado su nivel de vida y tienen acceso a una moto, a un auto, a las posibilidades, digamos, de la clase trabajadora que se han visto beneficiados con este proceso. Lo mismo ocurre con el consumo de energía. El consumo de energía hoy, que tanto achacan al gobierno que no se hace nada por la energía, nosotros vemos todos los días que se hizo muchísimo, pero sin embargo no podemos dar abasto porque el uso que tiene esa energía hoy no tiene punto de comparación con lo que era en un pasado no muy lejano. Pido que alguien diga. No termine el plazo. El hecho de que se ve con calidad en esta reunión, por lo menos yo lo veo así, se ve con calidad en esta reunión por qué tocamos la parte histórica, por qué tocamos las raíces, porque queremos hablar de los frutos, de todas las distintas etapas que terminan en la producción simbólica de un árbol, de una planta. O sea, esto salió solito, no la preparamos, ¿no? Bueno, este es el valor. Y tocando el tema de la energía, hace 2 años, ¿quién podía usar el aire acondicionado? Hoy es cotidiano. Recuerdo que este verano fue récord de venta en Florida de aire acondicionado, ¿no? Es decir, que está al acceso de cualquier ciudadano, que eso es importante, ¿no? Además, con todas estas innovaciones, porque el Estado no puede intervenir directamente en el mercado porque nos matan, ¿no? Ahí van a decir cualquier cosa, pero sí con distintas acciones, como por ejemplo los 12 cuotas sin interés, ¿no? Es un tipo de cosas que parecen tan sencillas, pero que realmente marcan una diferencia con épocas anteriores. Yo quisiera, en esto te preguntaría a vos, Oscar, que vos estás en la Federación Económica, que son uno de los directivos de la Federación Económica. ¿Cuántas pymes se pusieron en marcha en virtud de la sustitución de importaciones que se dio en este proceso de 10 o 12 años? Yo no tengo cifras precisas. No te pido cifras precisas, sino más o menos la magnitud. Hay que un esfuerzo y una política muy definida en ese sentido. Muy bien, el caso respecto de la participación de la agricultura familiar en el volumen de producción total. A mí me causó asombro, yo no sabía, y creo que se sabe siempre. La economía familiar uno tiene decir, economía familiar que ponemos un depósito en el patio, no sé, una cosa así. No,
el 20% de la producción agropecuaria del país se produce en un marco de economía familiar. Así nomás. Entonces uno dice, el 20% ya de por sí es muy importante, ¿sí? Pero es más importante si tocamos un poquito para abajo y vemos cómo se logra ese 20%. Con mucha gente, con mucha mano de obra, con mucha sencillez, porque no tienen acceso directo con facilidad a una maquinaria o equipamiento. Entonces, en consecuencia, hay mucha gente que produce riqueza a través de esto que llamamos la economía familiar. Entonces, el valor de esa mucha gente no es solamente electoral, entonces no es solamente escoger con la dignidad, pero parte, sin duda alguna, de una planificación doctrinaria. Claro, y el papel del Estado, en la exportación, ¿cierto? Todos recordamos el mismo ejercicio del sistema, limpio, ¿cierto? Bueno, o el caso de ¿cómo era? La Junta de Grano, la Junta de Carnes, ¿no? Que hace unos meses estuvimos a punto de que la presidenta empujara un poco en ese sentido, ¿cierto? Ya después de otros condicionamientos hizo que por ahora no se hable, pero a mí me da la impresión de que si logramos profundizar este proceso que estamos viviendo, naturalmente va a reaparecer el tema carne en la exportación en un marco de papel del Estado participando de carne, de los granos, que fue en materia de producción de exportación. Con beneficio para el pueblo, ¿no? Claro, pues. Bueno, ya hace tiempo tirano, recuerden que aquí decíamos, chicos, 1 hora, es rapidísimo, y nos quedan cosas en el tintero, y siempre decimos es para la próxima. Bueno, yo quiero agradecerles a Chiquito y a Coco, en estos nombres nuestros, nombres queridos que hayan participado, y que nos hayan contado las experiencias de esos años locos. No en vano se llamó la Juventud Dorada, se sigue llamando, ¿no? Aquella época en que muchos jóvenes con mucho ideal y con mucha fuerza decidieron no cambiar a la Argentina, como están haciendo ahora muchos jóvenes y con un gobierno que dice seguiremos avanzando. Nos tenemos que ir, gracias a todos por participar, nos vemos el próximo jueves. ¿Se ven? Bueno, yo les invito a todas a cenar en el tío Lucas y el Teja, completo. Seguimos hablando, profundizando y hacemos cosas para que ustedes pueden. No. Yo me quedo, pero no necesariamente diga, estar con el digo, para ponerle la frutilla. Yo estoy haciendo un esfuerzo increíble. Yo tengo muy poca experiencia en este tipo de manejo. Nosotros tampoco. Coincido que por lo menos ustedes no lloran, y yo sí lloro. No, pero yo lloramos igual de problema. Pero estamos bien, claro. Esto hace que uno sea humano. Sí. Demostramos la humanidad. Uno de los objetivos yo creo que el movimiento federal que se planteó y de algunos otros movimientos previos que por ahí en el camino se fueron quedando es hacer hincapié sobre lo cultural y doctrinario para ir facilitando en cierta forma la reorganización popular que hay que conseguir. En realidad hoy como pueblo no tenemos la organización que garantice la continuidad. Pero cuando vos hablaste de democracia burguesa, es cuando, como contrasentido, tenemos que llegar a una democracia popular, pero con un sueldo. Eso faltó aclarar, ¿no? Eso lo decía Galerdo, ¿no?